Beata Alexandrina María da Costa. Capítulo 1. En la tierra marcada por la cruz. Yo me llamo Alexandrina María da Costa, oriunda de la feligresía de Balazar, concejo de Póvoa de Barcim, distrito de Braga. Nací el 30 de marzo de 1904, miércoles santo, siendo bautizada el 2 de abril del mismo año. Era sábado de gloria. Comienza así sus notas personales, nuestra biografiada. Balazar, cuyo nombre deriva de Belisario, fue villa romana de la ciudad de Bagunte, distante 15 kilómetros de Póvoa de Barcim, sede de concejo, villa que se asoma al Atlántico, a 26 kilómetros de Porto, permaneciente también al Minho Florido, región verde al noroeste de Portugal y a la antiquísima arquidiócesis de Braga. La feligresía de Balazar cuenta con 2.000 habitantes y está formada por 22 lugares escondidos entre pinares dispuestos en suave declive, sepultados entre altas ramadas de viñedos y en verdes campiñas. Las pequeñas casas son de piedra rústica, pintadas con colores vivos. Existen algunas minas de loza y cal, y los habitantes son laboriosos y buenos. La iglesia parroquial, de típico estilo portugués, está situada en la base de un pequeño monte, en el margen izquierdo del río que fertiliza los campos ricos en frutos y cereales. Delante de la iglesia se yergue en un pequeño valle una capilla humilde construida en 1832 para defensa de una gran cruz surgida en el suelo de un modo inexplicable. En ese modesto templo surgió, en consecuencia de este acontecimiento, una cofradía que tenía como fin promover una gran solemnidad de la fiesta de la Santa Cruz de Balazar. Las demostraciones religiosas de los primeros tiempos eran imponentes por el número de peregrinos que llegaban de los alrededores. Pero después, disipándose poco a poco el recuerdo de la aparición milagrosa, el culto por esa cruz desapareció y la capilla cerró sus puertas. A distancia de pocos minutos, en una pequeña elevación llamada Calvario, vivió Alexandrina, también conocida por el nombre de la crucificada del Calvario, o más vulgarmente, la enfermita de Balazar. La fama de sus virtudes llevará consigo el nombre de la afortunada aldea que el Señor destinó para ser teatro de grandes maravillas. Encuentro en mí, desde la más tierna edad, tantos defectos y tantas maldades que, igual que las de hoy, me hacen estremecer. Era mi deseo vivir mi vida llena de encantos y de amor para con nuestro Señor. Así escribía Alexandrina. Antes de los 3 años, no recuerda sino cualquier mimo especial por parte de aquellos que le son queridos, y a la vuelta de los 3 años surge la primera sombra. Estando acostada con la madre para la siesta de la tarde, descubre sobre una mesa un frasco de aceite para aplicarse en el cabello. En cuanto su madre se duerme, se levanta ligera, se agarra de los barrotes de la cama y procura alcanzar el frasco con la mano. En ese instante, la madre despierta y le habla severamente a la niña. La pequeña, amedrentada por aquel grito inesperado, deja caer el frasco, que se hace astillas, y perdiendo el equilibrio, también ella cae, hiriéndose gravemente en el lado derecho de la boca. La madre, con la hija escurriendo sangre, corre para el médico, que, no teniendo a la mano lo necesario para curar la herida, manda a madre e hija a una farmacia distante varios kilómetros. Los gritos de la pequeña son inconsolables, nada consigue calmarla, ni los buenos modos del farmacéutico,
ni los dulces que le ofrecen. Alexandrina, más irritada que nerviosa, les da puntapiés y arañazos. He aquí mi primera maldad, comenta en sus escritos. Cuando jugaba con la hermana de Olinda, de más edad que ella, muchas veces arremetía con lo que tenía a la mano sin muchas ceremonias. A los 6 años, comenzó a frecuentar el catecismo y manifestó al principio varios defectos de los que la propia Alexandrina habla con humildad franqueza. El coadjutor del abad, el padre Antonio Matías, le había asignado a la nueva alumna del catecismo un lugar entre las niñas de su edad, pero Alexandrina, que había llegado a la iglesia acompañada por algunas amigas de más edad, quería quedarse en la clase de ellas. Por más que el sacerdote quisiera persuadirla con buenas palabras y con la oferta de estampas para que se fuera del grupo donde pertenecía, no consiguió convencer a la obstinada hasta después de algunos días de clase. Alexandrina cuenta también que en la iglesia gustaba mucho de entretenerse contemplando las imágenes de los santos, especialmente de Nuestra Señora del Rosario y de San José, porque estaban ricamente adornadas. Soñaba en poder vestirse así. No sé, escribe ella en sus memorias, si esto era el principio de la manifestación de mi vanidad. Que era vanidosa lo demuestra el siguiente episodio. Ya más crecida, recibió como presente de la madre unos graciosos suecos. Deliró de alegría al verlos. Inmediatamente fue para el cuarto y se vistió con la ropa del domingo. Se calzó los suecos y así paseó feliz por la casa. Después se arrodilló en el suelo, apoyada en sus talones, y enseñando los suecos como hacen las mujeres de la iglesia. Se sintió contenta. Había de hacer una linda figura. Esta travesura y vanidad, bajo la acción de la gracia y de su esfuerzo personal, se van convirtiendo en 2 virtudes que brillaron en su vida: fortaleza de espíritu y fineza y nobleza de actitudes. En 1947 le dirá a su director espiritual: todos mis defectos me dieron mucho trabajo. Aún hoy, aquello que más me cuesta es imponerme el silencio. Si veo cualquier cosa que va contra de la conciencia y percibo que una persona se equivoca, yo no puedo callar, aunque eso me cueste. La fortaleza de espíritu que usó en las relaciones con los otros, pero sobre todo consigo misma, siendo con esto siempre fiel a su programa de perfección, que Alexandrina había trabajado en sí misma desde niña, quedó comprobado en 1000 ocasiones. Es elocuente lo que contó en presencia de su hermana en 1947. En tiempo de la epidemia española, murió un tío, y Diolinda y yo nos quedamos en compañía de la familia hasta el 7º día de su muerte, para asistir a la Santa Misa en su sufragio. Cierta mañana, me pidieron que fuera a buscar un poco de arroz de una bolsa que estaba en el cuarto donde había muerto el tío. Llegué hasta la puerta, pero no tuve valor para entrar. Tenía miedo. Tuve que ir allá acompañada de mi abuela. Aquella misma tarde, me mandaron cerrar la ventana de ese cuarto. Al llegar a la puerta, sentí que me temblaban las piernas y quedé pegada al piso. Sin fuerzas para proseguir, entonces me dije a mí misma: debo de vencer y dominar el miedo. Abrí y de propósito, con paso lento, pasé por donde estuvo el ataúd de mi tío hasta el cuarto donde muriera. Desde entonces no tuve más miedo. Me había vencido a mí misma. La pequeña vanidosa dirá más tarde: no importa que mis vestidos estén remendados, con tal de que estén bien remendados. Una pieza vieja, bien planchada, es como nueva. Yo no me convenzo de que el niño Jesús no estuviese bien limpio,
con una madre como Nuestra Señora. No podía comprender un Jesús sucio. Yo siempre quise hacerme santa, pero sería para mí un gran sacrificio si tuviese que ir por el camino con falta de limpieza. Solamente lo haría si no hubiese otra forma, pero el Señor no quiere la falta de limpieza, ni del alma ni del cuerpo. Pobres sí, sucios no. En su casita pobre, junto a su lecho de enferma, se sentía bien las personas de cualquier categoría social que allí vieron asociadas armoniosamente la sencillez y la distinción, la pobreza y el aseo. En las reuniones familiares, Alexandrina era la mensajera de la alegría. Grande hilaridad provocaban sus padres. La madre acostumbraba a decir: los ricos tienen los bufones en sus palacios. Yo no soy hidalga, pero también tengo en casa quien trata de hacerlos reír. Las frases espirituosas y las gracias que le afloraban en los labios suscitaba alegría en el ambiente y eran unidas muchas veces con algunos gracejos propios de un carácter lleno de vivacidad y de una singular inteligencia. Diolinda, de más edad y por el temperamento más calmada, era casi siempre la víctima. Cuando le parecía, Alexandrina, de mañana, se levantaba antes que la hermana, atrancaba la puerta con 2 palos para impedir salir del cuarto o los ponía en el suelo para hacerla tropezar y caer. Un día cogió y dejó caer con gran estruendo la tapa de la maleta de la ropa, poniéndose a gritar para hacerle creer que había quedado con la mano aplastada. Diolinda, llena de susto, corrió rápido a socorrerla, suponiendo que había quedado con algún dedo cortado. La travesura, en lo más trágico de la historia, desató una grande carcajada. Solo delante del justo resentimiento de la hermana es que cayó en sí y notó que la broma había sido de mal gusto. Hasta en la iglesia explotó una vez su vena de bromas. Ató las franjas de los yales a unas mujeres que seguían con atención las funciones. Se puede imaginar qué sucedió después. Algunas veces, escondida atrás de los muros, aventaba piedras a las personas que regresaban del sermón de la iglesia. Un día, quitó a la hermana una camisa de hombre que ella acababa de coser. Se la puso por encima de su ropa y así anduvo por la carretera para hacer reír a los vecinos. Esa vivacidad de espíritu se manifestaba en una inquietud incorregible. Nunca paraba, nada paraba con ella. La madre decía, era como una cabrita, trepaba por encima de todo. Hacía todos los trabajos como una pequeña dueña de casa. Cortaba y acomodaba toda la leña de la cocina cuando no estaba en casa. Cierto era que estaba en el río lavando la ropa. Parecía hasta una manía de la pequeña, a quien tanto agradaba la limpieza. Si no tenía más que lavar, lavaba el delantal. Este exceso de energía, si no era empleado en un trabajo útil, debía deshogarse de cualquier modo. Y aquí una serie de travesuras por las que recibió de la madre el apodo de María Rapaz, y con las que dominaba a todas sus compañeras, aun las de edad mayor. Trepaba a los árboles, nunca para tirar o destruir los nidos, porque gustaba mucho de las avecitas, pero sí para divertirse y por la necesidad de entretenerse. Prefería andar por encima de los muros que andar por las carreteras. La madre le decía muchas veces, «Oh, pobre hija, cualquier día mueres de muerte macaca». Un día quiso atravesar un arroyo y al desequilibrarse una gruesa piedra en que había puesto el pie, poco faltó para que fuese arrastrada lejos por la corriente. En enero de 1911,
Para poder frecuentar un poco la escuela, quedó junto con su hermana en casa de una familia en Póvoa de Varzim. Como es natural, llevó consigo su temperamento inquieto. Se volvió famosa por correr detrás de las carrozas de caballos, para lo cual subía para hacerse conducir por algún tiempo y después sapeaba con la agilidad y bravura de los chiquillos. Solo desistió cuando los conductores la acusaron a la dueña de la casa y recibió una buena lección del marido de ésta. Ella y otras niñas de Póvoa organizaron cierto día una colecta a favor de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, a la que le faltaban ornamentos para su culto. Alexandrina y su grupo estuvieron tocando todas las puertas de la casa de una parte de la población. Al no encontrar mucha generosidad, las ardientes celadoras decidieron asaltar un campo de papas. Alexandrina escogió para sí el trabajo más arriesgado, hacer la colecta de papas, mientras las amigas se colocaban en lugares estratégicos para dar la alarma a la aproximación de alguien. Como documentación de su vivacidad, salía ella un día con 2 primas para un paseo hasta un bosque. Aconteció encontrar allá algunos burritos pastando. Alexandrina tuvo inmediatamente la idea de aprovechar un poco para andar a caballo, pero infelizmente el bello juego duró poco. Al final de algunas corridas, la pequeñita, por su inexperiencia, fue lanzada por el animal contra una cerca. Por suerte, el mal no fue grande y todo terminó como una carcajada inocente. Con un carácter tan vivo e inquieto, se podía pensar que Alexandrina fuese rebelde a toda coacción, irreflexiva y poco sensible tanto a la voz del corazón como a los buenos consejos. Nada de eso. Como cera blanda, se dejó modelar por el influjo del ambiente familiar y parroquial, del espíritu de caridad de la madre, una campesina de corazón generoso a toda prueba, y del apego al trabajo que distingue a los habitantes del pobrísimo rincón. Heredó un tesoro de buenos hábitos que son característicos de la gente sana de las aldeas portuguesas. Sin duda, en la educación de Alexandrina tiene papel preponderante su hermana Deolinda, que por su mayor edad, por su temperamento y por el afecto tiernísimo que le dedicaba, tuvo siempre en sus manos el corazón de su hermanita. En la base de las humildes familias de la aldea encontramos la práctica de una sólida vida religiosa. De esto son pruebas elocuentes las condiciones que la madre impuso a un labrador vecino que pretendió contratar como criada a Alexandrina, entonces solamente de 12 años. Yo le cedo a mi hija, pero solo con este contrato. La manda a misa todos los domingos y a confesión todos los meses. Le da licencia para que venga a casa todas las tardes de los domingos, para que quede bajo mi cuidado y pueda ir a las devociones de la tarde. Y finalmente, nunca la deja salir de noche de modo alguno. El contrato, sin embargo, acabó cuando no habían pasado 5 meses, porque el patrón, hombre irascible, se mostró cruel con la pequeña, exigiéndole un trabajo superior a sus fuerzas, y también porque delante de ella hablaba un lenguaje desbocado. Una vez, cuenta Alexandrina, estuve de las 10 horas de la noche hasta las 4 de la mañana en Póvoa de Varzim, cuidando 4 yuntas de bueyes, porque el patrón y su amigo se alejaron de mí, y yo, llena de miedo, pasé triste aquellas horas de la noche. Mientras vigilaba el ganado, contemplaba las estrellas que brillaban mucho y me servían de compañeras.
El patrón era un perfecto verdugo. Me avergonzaba sin causa, fuese delante de quien fuese, y me sentía humillada. A pesar de estar en el principio de mi mocedad, no sentía alegría con aquel triste vivir. Las plantas tiernas no se alimentan solamente a través de las raíces, reciben mucho de la atmósfera. Lo mismo hacen los niños con el ambiente, esto es, todo aquello que ven y sienten. Ellos aprenden y asimilan todo, haciendo de todas las cosas su norma de vida. En la casa de los Costas estaban bien enraizados el temor de Dios y la religiosidad. Estos no se manifestaban todavía en una espiritualidad que merezca cualquier mención especial, pero sí se manifestaban en una fidelidad escrupulosa a las prácticas tradicionales religiosas y en una robustez moral firme y serena. La interiorización de Alexandrina, muy semejante a la de Diolinda, encuentra terreno propicio y resalta súbitamente con manifestaciones que contienen una singular esperanza. Alexandrina recordará más tarde que un día, con 4 años apenas, se quedaba contemplando el cielo y después de haber preguntado a los suyos cómo podría llegar hasta la cima, en su fantasía infantil creía que trepando casa por casa, árbol por árbol, atando carretes de hilo y de cuerda, le sería posible hacer una escalera hasta el firmamento. ¿Cuál no sería su tristeza al oír que sería inútil su tentativa, pues la distancia no sería vencida? Y comentó: no sé lo que me atraía para allá. En aquel tiempo vivía en su casa una tía que, sufriendo de cáncer, muchas veces le pedía rezar con ella para pedir su curación. Esto le agradaba mucho a Alexandrina, que usó después siempre la oración como escalera para subir a aquel cielo por el que su alma suspiraba. A los 5 años, su madre la matriculó en las aulas de catecismo de la parroquia. La pequeña no olvidará nunca cuánto le gustaba cantar las alabanzas de Nuestra Señora, conservando siempre en la memoria las palabras del primer himno que le fue enseñado, y cuánto se entusiasmaba en llevar flores para adornar el altar. A propósito de su primera comunión, recibida a los 7 años, escribió: fue el padre Álvaro Matos quien me preguntó la doctrina, me confesó y me dio por primera vez la Sagrada Comunión. Cuando comulgué, estaba de rodillas. A pesar de estar tan pequeña, miré la sagrada hostia que iba a recibir, de tal manera que me quedó grabada en el alma. Me pareció unirme a Jesús para nunca más separarme de él. Parece que me prendió el corazón. La alegría que yo sentía era inexplicable, y la encargada de mi educación me llevaba a comulgar diariamente. En el momento en que fui confirmada, no sé lo que sentí en mí. Me pareció tener una gracia sobrenatural que me transformó y me unió cada vez más a nuestro Señor. A medida que iba creciendo, iba aumentando en mí el deseo de oración. Todo quería aprender. Todavía conservo las devociones que aprendí en mi infancia. Acuérdate, piadosa Virgen María, oh María, Madre mía, o el ofrecimiento de las obras del día. Te ofrezco, Dios mío, la oración del ángel de la guarda, la oración a San José y varias jaculatorias. Me gustaba mucho ir a la iglesia. Llegaba junto a mi catequista y rezaba cuanto ella quería. No dejaba ningún día de rezar la estación meditada al Santísimo, ya fuera en la iglesia, en casa o hasta por los caminos. Iba siendo siempre una comunión espiritual.
A los 12 años, la nombraron catequista de la parroquia y la colocaron en el coro de las jovencitas. Estas, y solo estas, fueron las directrices sencillas de su vida religiosa. La madre no podía darle más, porque era analfabeta. La hermana también tenía poca instrucción y estaba obligada a ayudar a la madre a ganar el escaso pan para la casa. No hizo lecturas especiales, solamente folletos de meditaciones populares y algunos opúsculos sobre la vida de alguna santa. La predicación, aquella que es tradicional hacerse en las parroquias de provincia, era un alimento más sustancial al que aún se acogen las buenas personas del campo en las aldeas sanas. A este propósito, Alexandrina cuenta un episodio gracioso. Sucedió a los 9 años, al hacer su primera confesión general con Fray Manuel de Chagas. Fuimos de Olinda, mi prima Olivia y yo, a Gondifelos, donde su reverencia se encontraba, y nos confesamos las 3. Llevamos merienda, así que nos quedamos para la tarde en espera del sermón. Esperamos algunas horas y me acuerdo que no salimos de la iglesia para jugar. Tomamos nuestro lugar junto al altar del Sagrado Corazón de Jesús y yo dejé mi refresco en las gradas del altar. La predicación de esta tarde fue sobre el infierno. Escuché con mucha atención todas las palabras del sacerdote. En un cierto momento, él nos convidó a ir al infierno en espíritu. Como no comprendiese el sentido de sus palabras y oía decir que Fray Manuel era un santo, juzgaba que íbamos a ir todos al infierno a ver lo que había por allá. La religiosidad es sincera y sólida cuando se convierte para el cristiano en su forma de vida. Así es también en la casa de los Costas. La primera ley de esta divina sabiduría es la fuga prudente y pronta del pecado, el único enemigo de Dios. Cuenta Alexandrina. En una ocasión, mi hermana le pidió permiso a la señora de la casa en donde estábamos hospedadas para ir a estudiar a casa de una compañera que vivía cerca de nosotras. Yo también quería ir. Como ella no me dejase, lloré y refunfuñé contra ella. La señora no me castigó, pero me dijo que no podía confesarme si no le pedía perdón, y mi hermana me dijo lo mismo. Esto me causó mucha repugnancia, pero como quería confesarme y comulgar, vencí mi orgullo, me puse de rodillas y con las manos juntas le pedí perdón. Ella se conmovió hasta las lágrimas y me perdonó. Sentí una gran alegría porque ya pude al día siguiente confesarme y recibir a Jesús. Un índice seguro de la religiosidad de un alma es el respeto por aquellos que tienen la misión de rogar y mantener vivo el sentido de Dios entre los hombres, los sacerdotes del Señor. Alexandrina sentía siempre por ellos respeto y veneración. Así escribe en sus memorias. Recuerdo que tenía mucho respeto por los sacerdotes. Cuando estaba sentada en la puerta de casa, ya sea sola o con mi hermana y mis primas, me levantaba siempre cuando pasaban y ellos correspondían, quitándose el sombrero si estaban a lo lejos o dándome su bendición cuando pasaban junto a mí. Observé algunas veces que varias personas reparaban en esto y eso me gustaba, y hasta llegué a sentarme a propósito para tener ocasión de levantarme a su paso y tener el gusto de mostrar mi dedicación y respetos por los ministros del Señor. Estas sólidas convicciones, propias de un espíritu iluminado, se volvieron muy fecundas.
orientando toda la vida de Alexandrina hacia el bien. De hecho, podía afirmar: me indignaba si me acontecía estar presente en alguna escena poco decente. En el trabajo, yo amenazaba siempre que me iba si no había corrección en las palabras y en las actitudes. Un día, recuerdo haber sentido mucha vergüenza y humillación por tener que confesar que había dicho la palabra diablo. Quien dice amar a Dios y no ama al prójimo es mentiroso. Es la gran exigencia del Evangelio. Es una de las lecciones que los santos prefirieron y se impusieron como ideal. Las familias verdaderamente cristianas reconocen todo el peso de esta verdad. Alexandrina lo aprenderá no tanto en las palabras como de los ejemplos de su hogar, donde floreció la caridad de modo más brillante. No hay obra de misericordia espiritual y corporal que no haya practicado. A su muerte, el dolor de toda la aldea en luto se traducía en estas expresiones: murió la madre de Balazar, murió la madre de los pobres. Pocos trazos de su biografía bastan para revelar su corazón, el buen corazón que ella tenía. Aunque a un observador superficial le pudiera quedar esto escondido por su vivacidad exuberante y por la serie de bromas que todos los días hacía. No quiero pensar cuánto sufrí, dice ella, con la separación de mi familia, cuando Dolinda se fue a Póvoda de Barcim para frecuentar la escuela. Lloré mucho y durante mucho tiempo me distraían, me acariciaban, me hacían muchas bondades, y después de algún tiempo me resigné. La familia es el mundo de los pequeñines, y también lo fue para Alexandrina. Lo fue durante toda su vida, pero con estas características. Miles de personas corrían a la humilde casita para calentarse con las llamas del amor del gran corazón de aquella chiquilla excepcional. Recuerdo que a la edad de 4 años tenía en casa una tía enferma que murió de cáncer y me llamaba para que la cuidara a su hijito de día y de noche. Yo lo hacía con prontitud. En Póvoa de Barcim se aficionó mucho a la señora de la pensión. A este propósito escribe: me gustaba ser femenina. Cuando me daban cualquier cosa buena, como fruta, dulces, lo repartía con ella, que quedaba contenta. Yo procedía así, porque mi corazón así lo quería, a pesar de que yo era mala. También este pormenor es elocuente. Revela que Alexandrina, reconociendo sus defectos, tenía sin embargo un corazón de oro y sobre todo sabía expresar una imperiosa y justa diferencia para con quien tenía autoridad sobre ella, callando todo instinto de pasión para hacer triunfar siempre la bondad. También a los viejos y a los enfermos ella ya amaba mucho. Cuando sabía que alguien precisaba ropa contra el frío o de otras cosas, corría y le pedía a la madre, quien no pudiendo hacer más, le prestaba lo necesario. Alexandrina volvía contenta junto a los pobrecitos, permaneciendo muchas veces junto a ellos para consolarlos. Algunas veces lloraba con pena por ellos, por no poder resolver sus necesidades. Mi mayor satisfacción era darles lo que tenía para comer, privándome así de mi alimento. ¿Cuántas veces hice esto? A pesar de ser muy pequeña, muchas veces dio buenos consejos a personas adultas, evitando que se portaran mal, y guardaba todo en absoluto secreto. Presencié y supe de varios casos que por caridad no conté. Cuán reconocida me siento a nuestro Señor por haber procedido así.
era su gracia y no mi virtud. Es tan bella la descripción de este florecer de la caridad y la conclusión de Alexandrina encierra una gran delicadeza que solamente la sabiduría cristiana puede inspirar. Narra algo conmovedor. Cuando tenía 14 años, le llegó la noticia de que el padre de una amiga estaba muy enfermo. Corrió inmediatamente y lo encontró envuelto en harapos. Se regresó con la madre, que le entregó en préstamo toda la ropa para una cama. El moribundo vivió 12 días y Alexandrina se quedó acompañando a la familia hasta el final. Otra vez, cuenta Alexandrina, una vecina informó que una viejita estaba moribunda en su lecho. Deolinda cogió el libro de oraciones, agua bendita, y salió. Fueron con ella las 2 alumnas de la costura, y Alexandrina la siguió. En la puerta se encontró una nieta de la enferma, que no tenía valor para asistir aunque fuese su abuela. Deolinda comenzó a leer las oraciones de la agonía. Alexandrina, que estaba a su lado, se dio cuenta que su hermana temblaba como una hoja. Cuando acabó de leer, apareció la hija de la moribunda, pero la viejita exhaló el último suspiro sin reconocer a nadie. Deolinda, despidiéndose a toda prisa, dice: «Hice lo que pude, no tengo valor para más». Al ver a la hija en aquella angustia extrema, Alexandrina no tiene corazón para dejarla sola. Resolvió, sin más, quedarse y ayudó a lavar y vestir el cadáver que estaba cubierto de llagas. El olor que sintió cuando la levantó para vestirla le dio la sensación de que caía desmayada. No dice nada, pero una persona se dio cuenta y fue a buscar un ramo de romero para que lo oliese. Agradece, reconocida sin suspender su trabajo, y salió solamente después de que la difunta quedó compuesta en su cámara ardiente. Episodios como este se conocen a decenas. Solamente la sabiduría del pueblo sabe definir el corazón de su protagonista, cuando la llamó Madre de Balazar, Madre de los enfermos y de los pobres. El pecado nos condenó a la lucha penosa por la vida. Es el trabajo. Lanzó el desorden en la propia naturaleza del hombre, imponiéndonos el deber de combatirlo para someter todo instinto desarreglado. Esa es la virtud, lucha por la existencia del cuerpo, lucha por la vida del alma. Desde la educación familiar, Alexandrina fue entrenada en este doble combate. De familia pobre, pero de exuberantes energías físicas, pronto aceptó el trabajo. Habituada a los servicios domésticos desde pequeña, muy pronto fue también obligada a los duros trabajos del campo. A los 13 años, trabajaba en la agricultura tan bien que recibía el mismo salario que la madre. Tenía fuerza para dar y vender. Levantaba del piso un saco de cereal como un hombre. La misma energía se manifestó bien pronto en su voluntad y la usó en defensa de la virtud y de la corrección de sus defectos. A un jovencita de 13 años dio un solemne bofetón a un hombre casado que le quería dirigir una expresión inconveniente. Volvió la espalda bruscamente a un joven rico que en un lugar solitario le quería hablar de amor. No se sentía inclinada al casamiento. Desató una franca carcajada delante del párroco que le proponía un joven de óptima familia. Había pensado el problema de la vocación al matrimonio que había considerado en su luz brillantísima. Si un día tuviese que casarme,
cómo desearía educar bien a mis hijos. Pero sentía que otro era el camino por el cual Dios la llamaba. Y por Dios dejaba todo, sin llantos ni flaquezas. Beata Alexandrina, flor blanca de Jesús, ruega por nosotros. Oh Jesús, que te alegras con los corazones simples y humildes, tantas veces olvidados y despreciados, enaltece con la gracia de la canonización a la Beata Alexandrina, que siempre deseó vivir escondida del mundo y ajena a sus grandezas. Escucha las súplicas que por medio de ella te dirigimos. Concédenos particularmente la gracia que deseamos si fuera para tu honra y glorificación del Inmaculado Corazón, por los cuales tan generosamente se inmoló esta tan dedicada hija tuya. Amén.